¿Cómo aparecen los ángeles dentro del tema del santuario? Vamos a ver. Dice Éxodo capítulo 36, versículo 8. Todos los sabios de corazón, de entre los encargados de la obra, hicieron el tabernáculo con 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí. Dice Éxodo capítulo 36, versículo 8. Y los hizo con querubines, con obra de fina artesanía. En el primer santuario, en el tabernáculo de Moisés, que él puso ahí en el desierto, dividía el lugar santo del Santísimo una cortina. Y en esa cortina estaban bordados con hilos de oro ángeles. Los ángeles estaban allí en el medio mismo del santuario. Ahora, a veces nosotros pensamos, oh, el pastor está hablando del santuario. El pastor está hablando de un tema aburrido. El pastor va a estar hablando de un tema que está ya en el cielo. ¿Sabes qué parte del santuario está aquí en la tierra? ¿Qué parte del santuario está aquí en la tierra? Esta tierra, antes de que vino Cristo Jesús, ¿a quién le pertenecía? Bueno, por creación a Dios, pero por conquista al diablo. Cuando Cristo Jesús vino, Cristo le arrebató el dominio de este mundo al diablo. Y aquí fue donde Él fue bautizado, y aquí fue donde Él entregó su vida por ti y por mí. ¿En qué parte del santuario se lavaba el sacrificio y se sacrificaba al corderito? En el atrio. ¿El atrio es parte del santuario? ¿Esta tierra es parte del santuario de Dios? Hermanos, cuando hablamos del santuario estamos hablando de la salvación, tu salvación y mi salvación. Estamos hablando de cómo Dios está trabajando para que tú puedas ser salvo. Estamos hablando de cosas que nos atañen directamente a nosotros, porque todo hijo de Dios hoy día tiene acceso al santuario celestial cuando doblamos nuestras rodillas y oramos a Él. No en la iglesia. En la iglesia nosotros venimos para hacer oraciones representativas. Una iglesia, por eso la hermana Joy tantas veces va a decir que la oración en la iglesia es una oración corta, donde nosotros tenemos que gastar nuestras rodillas y donde nosotros tenemos que orar a Dios y abrirle nuestro corazón y vaciarle nuestro corazón a Él, es cada día en nuestros hogares, en nuestras casas. Es ahí donde tenemos que acceder al santuario celestial. Porque es en nuestras casas donde se juega tu salvación y mi salvación. Y los ángeles están en medio del santuario de Dios. Y hoy día vamos a estudiar acerca de esto. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios. Harás también 2 querubines, dice la escritura, de oro moldeado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. No solamente había ángeles bordados allí en esa cortina que dividía el lugar santo. ¿Dónde más había ángeles? Y estos ángeles eran de oro batido, eran de oro puro. Nada más en el santuario era de oro puro, ni siquiera el arca era de oro puro. Las únicas partes del santuario que eran de oro puro eran estos 2 ángeles de oro batido que se inclinaban ahí dentro del propiciatorio. El propiciatorio era la otra parte del arca que era de oro puro, porque estamos hablando de la propia presencia de la gloria de Dios, y encima de ese propiciatorio de oro puro se manifestaba la presencia misma de Dios, la Shekinah. Estos ángeles cubrían con su gloria en la tapa del propiciatorio y ahí estaban, porque era una representación esto del trono de Dios, estos querubines tremendos. Y ahora, estos ángeles que estaban ahí en el cielo estaban mirando algo muy especial, estaban mirando allí la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, hermanos, estaba condensada, estaba expresada en el documento más importante que tenemos en la Biblia que nos habla acerca de su carácter. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 21. Pondrás en el propiciatorio sobre el arca, propiciatorio en la tapa del arca. Encima de esa tapa estaban los ángeles inclinados en actitud reverente. Y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. ¿Y en qué consistía ese testimonio? Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 80, versículo 1, oh pastor Israel, escucha tú
que conduces a José como tu rebaño, tú que estás entre los querubines, resplandece. Ahí esos querubines cubrían la propia gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, debajo de esa gloria de Dios había algo muy especial dentro del arca. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 11. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube hacia mí al monte, haz también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste, y las pondrás en el arca. ¿Qué había pasado con las primeras tablas? Moisés las rompió, porque ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba haciendo tontería y media, allí rebajándose delante de la presencia de Dios. Es una cosa bien triste. Ahora, este tema de lo que estamos hablando del santuario debería hacernos pensar a nosotros los adventistas. Si este mundo es el santuario, y si yo he sido salvo por la sangre de Cristo, ¿qué pasa cuando yo peco? ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Uno de mis profesores de teología dijo una vez algo bien interesante. Todo lo que el cristiano debería hacer una vez que se ha convertido, una vez que se ha bautizado, son actos de adoración a Dios. Porque entramos en la esfera del santuario, entramos a participar de la adoración a Dios en el santuario celestial, cuando le adoramos a Dios aquí en esta tierra, que es el atrio de ese santuario. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? A veces nosotros vemos al pueblo de Israel, ¿no?, cómo se revolcaban ahí con el becerro de oro y hacían cosas terribles. ¿Dónde estamos pecando contra Dios? ¿En una casa donde nadie me ve? ¿En un hotel donde nadie me ve? ¿Mirando un celular que solamente yo tengo? ¿Dónde es que tú estás pecando delante de la vista de Dios? Estás haciéndolo dentro de su santuario, porque este mundo ya le pertenece a Cristo Jesús, lo ganó para Él cuando muere por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuán santo es ser parte de la familia de Dios? Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, yo escribiré, entonces hice un arca, dice la Escritura, de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea. Luego Jehová me las dio, di vuelta y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están como Jehová me mandó. Y ahí en esos ángeles miraban los 10 santos mandamientos de Dios, que son la expresión más grande del carácter de Dios hasta que Cristo Jesús vino a esta tierra. Ahora, estos ángeles también estaban en el templo de Salomón. Vamos a ver un poquito acerca de este tema de los ángeles. Dice 2 de Crónicas, capítulo 3, versículos 7, y 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 14, que cuando Salomón construye el templo, también ahí había bastantes ángeles. Dice ahí la palabra de Dios. Así que recubrió de oro la sala, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y talló querubines sobre las paredes. O sea que cuando tú entrabas al santuario de Salomón, no solamente era un edificio magnífico que estaba totalmente forrado de oro. ¿Qué había en las paredes? Había imágenes de árboles, de palmeras, había imágenes de granadas, pero por todas partes, ¿quiénes estaban? Los ángeles. Había ahí tallados ángeles de oro por todas partes. Dice 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 14. Hizo también el velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, y en él mismo hizo bordar querubines. O sea, también el templo de Salomón tenía esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esa división también estaban bordados ángeles. Había ángeles por doquier en el templo de Salomón. Ahora, más ángeles había también en el templo de Salomón. 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice ahí la Escritura. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Que había en el lugar santísimo de Salomón. Salomón había hecho unos ángeles grandes de madera que estaban a cada lado del lugar donde se iba a poner el arca, y allí en ese lugar donde esos ángeles grandes recubiertos de oro estaban allí,
En medio de esos dos ángeles que estaban mirando, allí se pone en otra arca donde estaban esos otros dos ángeles en la tapa del arca que estaban mirando los mandamientos de Dios. Ángeles por todas partes. ¿Cuán importante entonces serán los ángeles para nuestra salvación? ¿Cómo será? Ahora, la Biblia nos habla de que había los ángeles. Hay algunas ideas medias raras por ahí. Hay algunas personas, alguna iglesia por ahí que enseña de que cuando uno muere, uno se vuelve algo así como un ángel. Hay iglesias, esa misma iglesia también enseña, por ejemplo, de que una persona antes de venir a este mundo es un angelito. Hay gente así que piensa, hay gente que así que piensa. Hay gente, últimamente está apareciendo, no sé si ustedes han entrado en las tiendas y ven a veces esculturas de ángeles. Hay gente que ha hecho hasta oraciones a los ángeles. Hay gente que trata de hacer meditación trascendental para comunicarse con sus ángeles. ¿Son los ángeles seres humanos muertos que ahora están en el cielo? Eso no es algo que la Biblia va a decir. La Biblia va a decir que los ángeles son seres totalmente diferentes. Y vamos a hablar un poco más de esto un poquito más adelante en este sermón. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. El año en que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo, por encima de él había serafines. Ahora, la diferencia entre un serafín y un querubín, había ángeles de diferente tipo, son diferentes criaturas, distintos completamente a los seres humanos. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos ángeles, estos serafines tenían 6 alas, los querubines tenían 4 alas. Y todos ellos eran distintos. Ahora la palabra de Dios nos va a decir un poquito más acerca de esto. Si eran distintos los ángeles, han existido desde siempre, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles y Dios? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ellas un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Dios le está diciendo a Job, mira, en el momento que creó el mundo, ¿dónde tú estabas? Y cuando el mundo estaba siendo creado, los hijos de Dios y las estrellas clamaban a gran voz. Las estrellas, símbolo de qué son en la palabra de Dios. Los ángeles. Los ángeles estaban allí aclamando en el momento de la creación de la tierra. Los ángeles son seres diferentes que los seres humanos. Son parte de la creación de Dios. Ahora, ¿quién es el jefe de estos ángeles? El jefe de estos ángeles es alguien bien poderoso. ¿Quién será? Dice el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Sucedió, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos. Es el momento cuando el pueblo de Israel acababa de entrar en Canaán. El pueblo de Israel estaba acampando frente a esta ciudad amurallada de Jericó, y en ese momento Josué estaba saliendo a reconocer el campo y se encuentra con un personaje vestido con una coraza de oro. Y va a decir ahí la palabra de Dios, alzó los ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército de Jehová que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, le adoró y le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. ¿Quién fue el primero que había dicho, quítate las sandalias de tus pies a Moisés? ¿Quién fue el que dijo esto? Dios. ¿Quién era este jefe del ejército de Jehová que estaba con una espada desenvainada y Josué se inclinó para adorarlo y aceptó su adoración? ¿Era solamente un ángel? Es interesante que la palabra de Dios va a decir, en el libro de Daniel, cuando Daniel ve a Gabriel que le está enseñando las profecías del fin del mundo, Daniel trata de inclinarse para adorar y el ángel dice, no, no lo hagas. En el libro de Apocalipsis le pasa algo parecido a San Juan.
San Juan ve el querubín, San Juan está viendo las tremendas profecías de Apocalipsis y ve al ángel parado y trata de adorarlo y el ángel dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Por qué Josué le llama Señor a este ángel? ¿Saben quién es este ángel? Es Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús que después se le va a llamar en Apocalipsis capítulo 12 Miguel, donde aparece Miguel y sus ángeles peleando contra el diablo y sus ángeles. Jesús es el jefe de los ángeles y Jesús es el que está allí trabajando para la salvación en el santuario tuya y mía por medio de esos ángeles de Dios. ¿Cuántos ángeles hay? Voy a leer un par de pasajes, ahí hay varios pasajes, pero son varios. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando los soldados romanos fueron para agarrar a Cristo Jesús y Jesús se entrega. Hermanos, a Jesús no lo llevan a la cruz a la fuerza. Los romanos, los judíos no lo atrapan a Cristo. Cristo no es llevado a morir en la cruz del Calvario. Cristo se entregó para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. La tentación más grande que el diablo ponía a Cristo en ese momento de la cruz no fue de que el dolor de los clavos o los azotes. La tentación más grande que el diablo le ponía era, mira lo que estos parásitos te están haciendo y tú puedes librarte si así lo quieres en este momento. La entrega de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue una entrega consciente, donde Cristo voluntariamente se sometió a pasar por la muerte más terrible, la segunda muerte, para salvarte a ti y a mí. Amén. Y es en este momento cuando supuestamente lo atrapan a Jesús, cuando Jesús le dice a sus captores, ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos soldados había en una legión? Entre 3.000 y 5.000. Si Jesús pestañeaba, 12 legiones de ángeles hubieran venido. De paso, Jesús tenía ángeles guardianes. ¿Cuántos ángeles guardianes tenía Jesús? Jesús tenía 2 ángeles guardianes, aparte de Gabriel. Esos 2 ángeles le cuidaban aquí en la tierra. Pero en ese momento Jesús estaba entregando. No es como la película de la Pasión de Cristo. Él se entregó. Él no muere por los azotes. Él muere por el pecado, tus pecados y mis pecados y los pecados del mundo que reventaron su corazón. Y va a decir la palabra de Dios en Salmos capítulo 68, 17. Los carros de Dios son millares de millares y millares de millares. Entre ellos el Señor viene del Sinaí al santuario. ¿Quién es el Señor? Es Cristo Jesús, el jefe de esos ángeles. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares. Ahora entendemos por qué el santuario estaba lleno de ángeles. ¿Por qué estaba tan lleno de ángeles? ¿Cuál es la misión de los ángeles? Los ángeles tienen diferentes misiones. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, versículo 11. Entonces el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían a Cristo Jesús, porque Él era el jefe de ellos. Él es el príncipe del ejército de Dios. Los ángeles sirven a Cristo Jesús. Es una de las cosas que Él hace. Y por eso los ángeles estaban en el santuario, porque los ángeles están haciendo de que el plan de salvación llegue a su culminación, a su punto final cuando Cristo Jesús venga. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Acaso no son todos espíritus servidores? Otra misión de los ángeles, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. O sea que los ángeles no solamente sirven a Cristo, los ángeles también sirven ¿a quién? A aquellas personas que están buscando a Cristo Jesús, a nosotros, a los hijos de Dios. ¿Sabes que tú tienes un ángel guardián? Desde el momento que tú naciste ha habido un ángel que ha estado a tu lado. Y el momento que tú has aceptado a Cristo Jesús, ese ángel ahora está allí a tu lado. Siempre ha estado y siempre va a estar. ¿Cuán cerca estamos nosotros dentro de lo que es el plan de salvación? El plan de salvación no es algo que está lejos. El plan de salvación se juega aquí y tú eres parte de eso. Y tu ángel está contigo. Dice San Juan capítulo 1, versículo 51. Y les dijo, de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre el Hijo del Hombre. Es por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y por mí, que los ángeles pueden ministrar para tu salvación. Esa es su gran misión. Dice San Lucas capítulo 12, versículo 8. Los ángeles también tienen una función en el juicio, porque el ángel te conoce. Un día a un amigo mío lo estaban llevando a la sala de operación y pobrecito le estaban preparando para la sala de operación y bueno, yo estaba ahí en ese lugar también y un poquito que estaba sin ropa y entra una enfermera a esa sala y mi amigo tuvo un poquito de vergüenza, ¿verdad? Y la enfermera le dijo que la enfermera lo conocía al muchacho desde chiquito. Hijito, yo te he visto acá el día que tú naciste, así que de mí no tengas vergüenza. Pero ¿sabes quién? Los ángeles están entre esa gente. Los ángeles nos han visto, te han visto desde el momento que tú naciste. Y están acá también hoy día, por la fe. Y dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 8, que en el juicio de Dios, dice la palabra, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y mira esta cita del Espíritu de Profecía, que es una cita bien bonita. Dice esta cita, ¿sabes? La hermana White habló mucho de los ángeles que cuidan a los jóvenes. En un sermón pasado le dije que el diablo trata de destruir a los jóvenes especialmente, porque el ángel trata de aniquilarlos. Porque si el ángel destruye a un joven, destruye una vida, le arruina el resto de la vida. Ya son 60 años más de tu vida que vas a vivir miserablemente. O 80 años si destruye un niñito. Por eso el ángel ataca tanto a los niños y a los jóvenes también. Pero mira lo que dice la hermana Juárez. Cuando tú buscas las escrituras tratando de ser correcto y hacer lo correcto, los ángeles que están a tu lado se regocijan. Los ángeles del cielo vienen de una forma especialmente especial para estar al lado de aquellos que responden a la evidencia de la verdad y tratan de obedecerla. Y si estos ángeles no se ven siempre, tienes que acordarte de que ellos están presentes de la misma forma, solo que tus ojos naturales no son lo suficientemente fuertes para discernir su luz. Yo tengo ya 48 para 49 años y algo te puedo decir. Mis ojos no ven la luz que veía cuando tenía 5 o 6 años. A mí la gente que me conoce me dice que yo de chiquito tenía la vista de un águila. Voy a leer el letrero desde lejísimos. Ahora ya no me pasa así. Pero si tuviera un poquito más de capacidad de ver la luz, como la vamos a tener en el cielo, ahí vas a ver que están los ángeles a tu lado. Y dice la hermana Juan, que aunque no lo puedas ver, ahí están. Ahí están. Siempre han estado. Y te quieren ayudar para que tú pases por todo ese camino del santuario y para que tú puedas ser salvo de la mano de Cristo Jesús. Esto es algo muy bonito. Dice este otro pasaje de la palabra de Dios hablando acerca de la misión de los ángeles. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, cuando tú estás haciendo obra, cuando tú estás siendo un buen padre, cuando tú estás siendo una buena madre para tus hijos, no estás solito. Los ángeles de Dios te están mirando. Eres un espectáculo para el mundo. Entonces sí vale la pena criar a esos hijos bien, sí vale la pena darle un beso a tu esposo, sí vale la pena perdonarse en el hogar, porque los ángeles que te están mirando se alegran de gozo. Hay una parte bien triste del Espíritu de Profecía donde ella dice que si uno ya se aleja de Dios, entonces el guardián se va. Porque ese ángel tiene que ayudar a otra gente que sí está buscando a Dios. Es una pena. ¿Cuán importante es buscar a Dios? Y Jesús dijo, la misión más grande del ángel, de tu ángel, de los ángeles de Dios, Lucas 15:10,
Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo más grande de un ángel es cuando un pecador se arrepiente. Y mira esta última cita, esta cita del Espíritu, pero sí es tremenda. Cada redimido entenderá el ministerio de los ángeles en su propia vida. El ángel que fue su guardián desde el momento más temprano, el ángel que miró, que cuidó tus primeros pasos, el ángel que protegió tu cabeza en el día de peligro, el ángel que estaba contigo en el valle de la sombra de la muerte, el ángel que marcó el lugar de tu tumba, el ángel que fue el primero en saludarte en la mañana de la resurrección. ¿Cómo será conversar con él y aprender de la historia de cómo Dios intervino en la vida individual, en aquella cooperación celestial, en aquel trabajo para la humanidad? Por eso había ángeles en el santuario, porque ellos te quieren ayudar para que tú puedas ser salvo por lo que Cristo Jesús hizo por ti. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios siempre esté contigo.